Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles con el tercer programa de la semana. Hoy será un Matices internacional. Analizaremos cómo avanza la tregua entre Israel y Hamás en el Medio Oriente, que ha dejado miles de muertos, miles de desplazados y que pareciera, lamentablemente, que nos devolvimos en el tiempo y que hoy tenemos guerras muy cruentas sobre la faz de la tierra. Para eso, invité a don Carlos Cascante que me acompañe esta tarde. Ya hemos arrancado transmisión en Facebook, ahí estoy viendo a Marco Vargas, que nos hace el reporte de sintonía. Saludos, Marcos. Y les recuerdo que estamos en vivo en Radio 93.5 FM, que nos pueden ver a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental, que es donde la página que usamos para transmitir Matices para ustedes. Esta noche nos pueden ver a través de Canal 2 y además, una hora después de terminar el programa, pueden escuchar el podcast o descargarlo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en Matices. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de hoy. Un gusto, Randall, estar con vos y todos los que nos escuchan y nos ven para conversar de algo que parece que se nos torna ya normalidad, ¿verdad? Hablar de conflictos muy fuertes, conflictos regionales muy fuertes y negociaciones diplomáticas en tránsito, tratando de evitar que esos conflictos causen mayor daño, ¿verdad? Carlos, empecemos a hablar, por favor, o explícanos cómo es que se da el espacio para generar una tregua y quiénes son finalmente los patrocinadores, de alguna manera, de la tregua que estamos viviendo en el conflicto, Carlos. Se sabe, Randall, esto se negocia al más alto nivel y con el mayor sigilo y secreto que se pueda, porque las partes cuidan mucho la imagen que pueda generar una decisión de este tipo. Por lo que sabemos y se ha difundido desde pocos días después de que se produce el avance de Hamás sobre el territorio de Israel, es decir, mediados de octubre, Qatar y los Estados Unidos empiezan a buscar un mecanismo para liberar rehenes. Y quizá la primera sorpresa cuando uno establece esto es Qatar, porque si no se está al tanto de la política en el Medio Oriente, suena como muy extraño que un emirato tan pequeño, tan rico, pero tan pequeño, tenga tanta importancia dentro de un conflicto como el palestino-israelí. Y que además de tener buenas relaciones con Hamás, tenga muy buenas relaciones con los Estados Unidos, que son características que nos pueden sonar hasta cierto punto contradictorias, pero la política internacional está llena de esas contradicciones. Quizá debamos decir que Qatar tiene mucha influencia sobre Hamás, porque precisamente dentro de las disputas del Medio Oriente y los problemas de seguridad para los estados pequeños en el Medio Oriente, Qatar desde finales de la década de los 80, principios de los 90, empezó a establecer relaciones muy cercanas con movimientos revolucionarios dentro de todo el Medio Oriente, especialmente aquellos movimientos revolucionarios que tenían un carácter religioso, como lo es Hamás. Por otra parte, para complementar esa seguridad, Qatar estableció muy rápidamente, desde su independencia, relaciones con los Estados Unidos que finalmente llevaron a la instalación de una base militar de los Estados Unidos en ese país. De forma tal que todo esto que estamos viendo por parte de Qatar es un mecanismo de defensa. Ellos se defienden llevándose bien con grupos revolucionarios y con los Estados Unidos, siendo un actor pequeño dentro de una región de actores grandes.
Eso lleva a que Qatar empiece de alguna forma a financiar a Hamas a lo largo de toda la historia de Hamas, con cierta permisibilidad del gobierno de Israel. Y esto hace que también Qatar se lleve bien con el gobierno de Israel. Dicho esto, Qatar empieza a buscar una fórmula, los Estados Unidos también, porque había rehenes de nacionalidad estadounidense, y logran concretar una reunión. Dato adicional, Ismail Haniyeh, que es el líder máximo de Hamas, está exiliado en Qatar. Pasa entre Qatar y Turquía. Entonces, Qatar tenía todas las condiciones de albergar una negociación de este tipo. David Ignatius, que es el periodista top de Washington Post en temas internacionales, da a conocer a mediados de noviembre que han habido reuniones en Qatar entre el primer ministro de Qatar, el director de la CIA, William Burns, y su contraparte del Mossad. Qatar pasando mensajes de lo que decía Hamas. Elemento importante, el director de la CIA es un tipo con amplísima experiencia diplomática. Es decir, no es el típico director de seguridad de la CIA vinculado solamente con la parte de inteligencia y seguridad. Es un señor que fue embajador de los Estados Unidos en Rusia entre el 2005 y el 2008 y que además fue subsecretario de Estado durante la época de Obama. Entonces es un tipo acostumbrado a negociaciones del más alto nivel. Es prácticamente otro secretario de Estado dentro de la organización política del gobierno de Biden. Y finalmente, Israel manda a un tipo que es muy importante, el director general de la Mossad, de los cuerpos de inteligencia de Israel. Empiezan a negociar la salida de rehenes, que esto tiene otra característica. En esta negociación hay cuando menos 3 elementos de importancia que deben negociarse. El primer elemento es la razón de cambio. Esto suena horrible, Randall, me disculpo porque suena horrible, pero es básicamente determinar cuántos rehenes israelíes tienen que ser entregados nuevamente a Israel y cuántos prisioneros, cuántas personas encarceladas por Israel en sus cárceles van a salir por cada rehén de Israel. Porque no es un cambio uno a uno, es un cambio que puede que en determinados momentos se ha realizado. Y te comento que en algunos momentos de la historia, Israel, por un rehén israelí, por un soldado israelí, ha liberado a 200, 300 personas encarceladas de Palestina, de palestinos. Pero Carlos, perdón que te interrumpa un momento. Sí, para 2 cosas. La primera es que ahí Oscar Isaac Villalobos te agradece que en el último programa le hiciste una recomendación de la película Oslo por el tema de las negociaciones del conflicto. Dice que fue muy buena recomendación, pero además te iba a sumar un elemento muy complejo. Israel no está negociando con un Estado. Israel no está negociando con un pueblo siquiera. Israel ni siquiera está negociando con un grupo revolucionario. Digo, Hamas es un grupo terrorista. Israel está negociando con un grupo terrorista. Está negociando, hay negociaciones que son así. Lo cierto del caso es... Pero partimos de que Hamas es un grupo terrorista, ¿verdad? No es una estructura... Sí. O sea, Hamas es un grupo organizado, es un actor no estatal. Dependiendo de la posición que se tenga en el conflicto, diremos que es terrorista. Algunos dirán que no es terrorista. Hace acciones terroristas en su ejercicio de poder político. Perdona, creo que eso lo zanja. Hace acciones terroristas. Hace acciones terroristas. Podríamos debatir durante horas si esas acciones terroristas están justificadas en una historia de restricción en la Franja de Gaza, que es donde surge Hamas, de que Gaza es una cárcel a cielo abierto, pero
para llevar a cabo sus objetivos políticos, jamás hace actuaciones terroristas. Eso yo creo que no podríamos entrarlo a debatir. No, y le mete mucha complejidad a la mesa de negociación, esté sentado quien esté sentado. Correcto, pero no es una negociación nueva, Randall. A lo largo del tiempo que Hamás ha estado a cargo de la Franja de Gaza, que tenemos que hablar desde el 2007, Israel ha tenido negociaciones con Hamás a través de este mediador que es Qatar, que se fortalece cada vez que hay un pleito de estos. Porque Qatar también tiene sus intereses políticos. En este momento Qatar es el gran mediador y fortalece su posición frente a los Estados Unidos porque es el que logra negociar. Eso es muy interesante. El papel de Qatar es sumamente interesante en este conflicto. Te decía, esa razón de cambio de rehenes por prisioneros palestinos es complicada, porque tiene que ver no solo con que son personas por personas, sino el tipo de personas que estamos liberando. Si te has dado cuenta, las liberaciones han sido de mujeres y niños. No hemos entrado a una negociación de sacar soldados, sacar hombres, sacar soldados y sacar cadáveres, que eso es lo que se está negociando en este momento. En este momento que estamos hablando, eso es lo que se está negociando. Porque dependiendo de la importancia del rehén, son más prisioneros los que Hamás va a pedir liberar. Ok, un elemento que complica más esa primera parte o ese primer elemento de la negociación. Hamás no tiene a todos los rehenes que se tienen listados por parte de Israel. ¿Por qué? Porque cuando se produce el avance del 7 de octubre, Hamás entró, pero entró también apoyado por la Yihad Islámica, que es otro grupo que hace actos terroristas, pero menos fuerte, menos grande, y por otros grupos menores que no alcanzan ni a grupo terrorista, sino que algunos los definen como familias mafiosas dentro de la franja, que también secuestraron gente. Digamos que la Yihad Islámica y Hamás tienen una relación amor-odio, pero se llevan. Con los otros es más difícil negociar. Entonces, Hamás está en la negociación, pero no puede comprometerse por todos los rehenes, sino por los que tiene a disposición. Hay un elemento que complica aún más esto, Randall, que Hamás puede asegurar que tiene a sus rehenes en determinados lugares, en algún túnel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo la yihad. Pero esos grupos pequeños que tienen 1, 2, 3, 4 rehenes, no se sabe cómo están. Entonces, eso complica, digamos, esa primera etapa, ese primer pilar de la negociación, que es los rehenes y cómo vamos a hacer la relación entre rehenes liberados y prisioneros palestinos liberados. Porque Israel puso como condición que solo liberará mujeres y personas y otras personas que no hayan estado metidos en actos terroristas en contra de Israel. Básicamente, activistas políticos en contra de la ocupación que no tienen antecedentes terroristas. Segundo gran pilar de la negociación. ¿Cuánto va a ser la duración de la tregua? La duración de la tregua es complicada, Randall, porque esto es una negociación no para acabar el conflicto, porque al final los objetivos de ambas partes en este momento son muy contradictorios. El objetivo de Israel es eliminar el dominio de Hamás de la Franja de Gaza, y el objetivo de Hamás es sobrevivir al ataque de Israel. Son objetivos irreconciliables, y en el tema del tiempo hay un elemento importante. Hamás pretendía que la tregua se extendiera en el tiempo porque eso le permite reagrupar a su grupo, digamos, toda la estructura de Hamás, y le permite sacar de la franja o desplazar al sur de la franja a los dos grandes líderes que son, desde mi punto de vista, el gran objetivo de Israel. Uno es
Yahya Sinwar, que es la cara visible de la parte política de Hamás en Gaza, un tipo con lo que uno diría el perfil de lo que causan los campos de refugiados, un tipo que nace en un campo de refugiados en Gaza, que es arrestado a los 22 años por actividades contra el Estado de Israel, que pasa en la cárcel gran parte de su vida y cuando sale es un gran líder de Hamás. Y por otro lado, Mohamed Bein, que es el líder de la parte armada de Hamás y que son objetivos militares de Israel que los ha definido como hombres muertos. O sea, el objetivo no es detenerlos, el objetivo es aniquilarlos. Y que se sospecha que se han desplazado al sur de Gaza, junto con el 1.7 millones de personas que se han desplazado hacia el sur. Por lo cual Israel pretendía que la tregua fuera corta, Hamás pretendía que la tregua fuera más extensa. Y al final llegan a un acuerdo intermedio, dicen 5 días, pero podemos renegociar cuando se acerque el día final de la tregua para sacar más rehenes. Israel ha dicho, cada 10 rehenes es un día más de tregua, pero el liderazgo militar israelí está señalando, por otra parte, que esto no puede extenderse mucho, porque si se extiende mucho podrían peligrar los objetivos militares. Entonces, hay un problema ahí de duración y de opinión pública en Israel muy fuerte con la duración de la tregua. Y el tercer pilar de la negociación es la entrada de ayuda humanitaria, que ahí, digamos, los Estados Unidos tenía como principal objetivo para limpiar un poco la cara frente a la comunidad internacional, conseguir que la tregua sirviera para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que está entrando al sur de Gaza y garantizar el suministro que esa enorme migración forzada está provocando al sur de Gaza, de forma tal que esos son los 3 elementos. Es una negociación que se cierra en una primera etapa con una tregua de 4 días y se han negociado y se están negociando en este momento extensiones de la tregua. Y ahí, Randall, ahí digamos es el panorama general de lo que se negoció, Claro. Te soy honesto, yo soy de los que pagaría por ver esas negociaciones, porque Carlos, debe ser sumamente interesante. hay algo que a mí, vamos a ver, es que yo no me quito de la cabeza que es una guerra asimétrica. O sea, es decir, no es una guerra de Estado contra Estado. Y eso es transversal, digamos, a cada uno de los aspectos de la guerra. Uno es las condiciones de las personas detenidas, porque aquí hay otra diferencia fundamental. Los detenidos en territorio israelí, ¿okay?, están detenidos por las fuerzas de seguridad de un Estado. De un Estado, ¿ok?, que está cobijado además por los deberes de las convenciones internacionales y las sanciones posteriores en caso de incumplir esas convenciones. ¿Okay? Pero digamos que tiene una estructura en la cual, buena, mala, cruel o no, pero digamos, tiene una estructura en la que mantiene a los detenidos. En el caso de un grupo terrorista como Hamás, no tiene una estructura, primero no está, digamos, circunscrito a las convenciones internacionales. Por lo tanto, no habría sanción si viola las convenciones internacionales. Y además, tienen a los rehenes detenidos, digamos, sin ninguna regulación formal, por decirlo de alguna manera. Ahí también enfrentamos una cosa de la guerra asimétrica, que son las condiciones de los detenidos por un Estado y las condiciones de los secuestrados o detenidos por un grupo terrorista, Carlos. Hay diferencia en las condiciones de los detenidos de ambos bandos. Incluso yo lo acabo de hacer, le digo detenidos a los que están en Israel, le digo rehenes a los que están en Gaza. Correcto, nosotros podemos cuestionar las razones de la detención, totalmente, y son muy cuestionables en algunos casos porque es básicamente detenciones vinculadas con actividades en contra del Estado de Israel y contra la ocupación israelí en territorios que, de acuerdo al derecho internacional, le corresponderían a un Estado palestino. Pero
para la negociación es muy importante porque Israel puede asegurar con listas quiénes son, dónde están y cómo los va a liberar. Así es, pero Jamás, pues, no, Carlos, jamás no tiene eso, jamás pero, no tiene ni siquiera un listado completo. claro, porque además uno podría discutir las condiciones y los motivos de las detenciones. Estoy de acuerdo con vos, pero hay un miembro de este enfrentamiento Israel a quien le aplica el derecho internacional. Hay otro que no. Más bien te iba a preguntar qué sabes vos de las condiciones de los rehenes capturados y liberados ahora por Hamas. Randall, vamos a ver, si les aplica el derecho internacional, porque el derecho internacional humanitario se aplica tanto para estados como para cualquier persona que esté en un conflicto armado. Al final, el problema con el derecho internacional es su capacidad de aplicación, ¿verdad? Que es uno de los grandes cuestionamientos al derecho internacional. Eso es un elemento, a veces el derecho internacional se convierte en letra muerta. Eso es totalmente cierto. Pero también a los estados no se les aplica el derecho internacional de forma tan automática como uno desearía. Es un elemento que a mí me parece importante rescatar. En torno a lo que han dicho las personas que están saliendo de la captura de Hamas, lo que han señalado es que han estado en condiciones muy precarias, que la comida ha sido poca, que es una cuestión normal en una situación de guerra, ¿verdad? No van a poder estar bien, porque en esa condición es muy complicado estar bien, pero no han señalado especiales maltratos por parte de Hamas. Evidentemente ya solo el hecho de estar en cualquier lado y ser secuestrado ya es en sí mismo un maltrato, pero digamos que no ha habido especial crueldad en el trato de esas personas. Es un elemento. Ahora, es cierto también que muchos de esos rehenes ya no están vivos, y que parte de la negociación no es sobre personas que van a salir vivas, sino sobre cuerpos. Porque para muchos familiares de estas personas, por lo menos tener la seguridad de que ya de esa persona que fue tomada y que es rehén, ya no hay esperanza del retorno, es también una cuestión valiosa desde el punto de vista moral y religioso. Claro, pero entonces podríamos afrontar que jamás asesinó a rehenes en captura. Correcto, porque había mucha gente, Randall, que tenía tratamientos médicos que no pudo seguir y eso los llevó a la muerte. Y tenemos, a mí pero lo que más eso es diferente a ejecutar rehenes. Sí, eso es diferente. No ha habido, al menos en las cadenas, incluso occidentales, mención a la ejecución de rehenes. Ok. Ahora, jamás puede asegurar lo que está haciendo Hamas. Sí, no la yihad ni los otros grupos. Ni los otros grupos, que son grupos muy pequeños, que tienen más bien una visión más gangsteril, no tanto revolucionaria o terrorista, sino gangsteril, que se aprovecharon del momento, hicieron esto, y que las comunicaciones no son tan fluidas, y que sobre ese grupo de rehenes, que incluso es difícil determinar la cantidad, ahí sí se tiene mucha ronda en el ambiente la idea de que muchos han fallecido, lo cual es dolorosísimo, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí, que por eso es que yo insistía en que era simétrica, porque del otro lado usted puede tener registrado, tiene que tener registrado quiénes han sido detenidos, dónde están, cuáles son las condiciones, etcétera. Ojo, Randall, y podemos cuestionar la forma en que se llevaron a cabo los juicios contra esas personas, las formas de detención, la legitimidad de realizar este tipo de cosas. No estamos diciendo que esos detenidos sean legítimos y los rehenes sean ilegítimos. Probablemente muchas de estas detenciones que ha realizado el Estado de Israel violen principios básicos de convivencia, sean el producto de años de control del territorio ilegalmente. Pero la capacidad que el Estado de Israel tiene de decir, vean, vamos a sacar 150 y esta es la lista de los 150, difiere mucho de la capacidad que tenga Hamas para hacer eso. Carlos,
¿Y qué ha pasado mientras se da esta tregua? ¿Ok? ¿Qué ha pasado en la ciudad de Gaza? Que estaba realmente bajo fuego permanente. Efectivamente se ha controlado, la gente está viviendo, la poca gente que queda en la ciudad de Gaza vive relativamente sin miedo a morir en cualquier instante, producto del alto al fuego que trae la tregua. Randall, cuando se da la tregua, Israel, que básicamente te acordás que esto lo conversamos en un programa de Argentina que dijimos, está dando la tregua. Ya para ese momento, eso creo que fue el martes pasado, si no me equivoco, ya para ese momento, la tregua, cuando se da la tregua, Israel tiene un control del norte de Gaza, un control, diríamos, o lo que se dicen los expertos militares es que es un control, una especie de normalización con ciertos focos de levantamiento, de forma tal que Israel no negocia la tregua hasta tanto no ha cumplido una etapa militar. Eso es lo primero que hay que señalar. A partir de ahí, hoy en la mañana vi la primera acusación de rompimiento de la tregua por ambas partes. Se acusaron de romper mutuamente la tregua, pero nuevamente la intervención de Qatar, de Egipto, de los Estados Unidos, como que pacificó el asunto. Lo que ha surgido en periódicos internacionales, tanto europeos, estadounidenses, periodistas independientes que igual lanzan sus notas, es que la población está en un estado de desesperación, ¿verdad? De sentir que cualquier día muere, que es lo normal en un bombardeo, que en el sur se vive una verdadera situación humanitaria muy precaria, muy complicada. Esto incluso lo ha dicho Naciones Unidas. Hay un gran debate en torno a la cantidad de muertos porque la cifra de 14,000 es lo que da Hamas. Israel alega que son menos. Igualmente el desplazamiento es brutal, Randall. Estamos hablando, y hoy veía un gráfico muy interesante del aumento de refugiados en campos de refugiados al sur. Y esto quizá lo explico muy rápidamente. La Franja de Gaza, tal y como la conocemos hoy, empezó a generarse a partir de campos de refugiados desde 1948, con la primera gran guerra en la fundación del Estado de Israel, y ahí se fueron formando campos de refugiados y se creó dentro de las Naciones Unidas un ente encargado de ayudar a la situación de esos refugiados, y a lo largo de la franja existen una gran cantidad, existen y existieron una gran cantidad de campos de refugiados que se fueron haciendo ciudades. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que del norte la gente se está refugiando en el sur, y en el sur ya no está dando abasto la capacidad para sostener esto. Entonces, lo que estamos viendo es al final una tragedia de desplazados, porque estos desplazados tampoco tienen la posibilidad de salir, porque Egipto, que tiene una posición, digamos, hacia la comunidad internacional de apoyo a los palestinos, cuando se enfrenta a la situación de refugiados, lo que dice es no saldrán, de forma tal que estamos viviendo una situación muy complicada. La cantidad de ayuda que ha ingresado en estos días, aunque ha sido muy grande y supera lo que ingresó en los primeros días de la campaña de Israel sobre la franja, lo cierto del caso es que aún es insuficiente para sostener esto. Estamos hablando, Randall, de un desplazamiento de entre 1.500.000 a 1.700.000 personas según las últimas estimaciones. Carlos, son las 2:32. Saludos a Rafael Torres, que dice aquí en sintonía, bendiciones para todos. A Esteban, que dice, Randall, el Estado de Israel ya ha violado reglas del derecho internacional y no hay ninguna sanción, por favor. Sí, pero entonces el problema es otra cosa, el problema son las sanciones, no que no le aplique, digamos, el derecho internacional. A mí, realmente yo no estoy lejos de justificar cualquier intervención armada de cualquier país, organización, institución. Lo que me molesta, digamos, fuertemente en la narrativa internacional y en la narrativa nacional es que Hamas, que es un grupo terrorista, porque hace actos terroristas, ¿okay?,
usa, Carlos, a su pueblo, al pueblo de Gaza, al pueblo palestino de Gaza, como escudo humano. Eso realmente a mí me enferma. Yo no justifico lo que algunos creen son abusos del Estado de Israel, no lo justifico, pero digamos, si me concentro en Hamas, es un grupo terrorista, ¿okay? que no es que va a preguntarle a todos los gazatíes, vean, ¿quieren que el 7 de octubre entremos a Israel y matemos un montón de gente? Simplemente entra, vuelve a salir, se mete a sus túneles y la gente que queda encima del suelo, que son los palestinos, los civiles palestinos, se convierten en el escudo humano de Hamas. Por eso es que, más allá de la discusión ideológica que no tendrá ningún resultado, aunque pasemos horas hablando de este tema, Carlos, es lo que a mí me enferma y quería compartírtelo de Hamas. O sea, cómo usa a su gente, al pueblo, no a sus miembros, al pueblo civil palestino como escudo humano. Incluso sus líderes, ahora que estabas hablando del desplazamiento, se mueven en medio de los civiles, aprovechan en movimientos civiles, y eso, Carlos, enerva realmente lo que pasa hacia afuera. Sé que lo tenés claro. No, o sea, yo creo que hay que tener claro una cosa: uno puede tener una posición crítica de la política del Estado de Israel, especialmente de la política de Netanyahu, de la política anexionista de Israel, del aumento de persecución en Cisjordania que se está dando en este momento, y al mismo tiempo tener claro que la solución que propone Hamas no es la mejor para el pueblo palestino. Yo creo que ese es el elemento, y uno puede explicar la existencia de grupos como Hamas a lo largo de la historia del conflicto y las razones por las cuales se crean grupos como Hamas y las razones por las cuales, pese a que Israel descabece a Hamas en esta ocasión, está haciendo el caldo de cultivo para nuevos grupos como Hamas. En esta línea, efectivamente, Randall, la actuación de Hamas no es excusable, no es para nada excusable desde mi punto de vista, pero lo cierto del caso es que a lo largo del conflicto palestino-israelí también el castigo colectivo a la población palestina ha sobrepasado los límites del derecho internacional por mucho. Sí, indudablemente. De hecho, yo creo que lo triste para la humanidad como tal es que todos, o la mayoría, teníamos la esperanza, lo hemos hablado en otros programas, de que el tiempo que pasa desde la fundación del Estado de Israel generara por lo menos condiciones propicias para sentarse a negociar en lugar de matarse entre ellos. ¿Okay? Y lo que estamos viendo en este instante, más allá de quién es el responsable, digamos, del primer movimiento de piezas, es una circunstancia, una situación tremendamente dolorosa que ha terminado con la vida de millones de miles de personas, pero además, Carlos, vos lo decías, que está sentando las bases para que este conflicto, que se traduce en muertes y en desplazamientos y en crueldad, siga vivo durante muchas décadas, ¿verdad? Porque los israelíes y palestinos de las nuevas generaciones no habían vivido una situación tan cruel como la que estamos viviendo ahora. Podemos hablar de la última intifada, por ejemplo, en el caso de Hamas hacia Israel, o de las colonizaciones, en el caso de Israel hacia los palestinos. Pero realmente, digamos, no habían vivido un enfrentamiento que dejara el rastro de sangre tan fuerte que ha generado el ataque de Hamas y la reacción inmediata de Israel. Correcto. Randall, hay un elemento: cuando uno estudia la vida de los líderes de Hamas, uno se da cuenta que es el producto de los campos de refugiados. Cuando uno estudia, por ejemplo, la vida de Sinwar, uno se da cuenta, bueno, es que esto es el caldo de cultivo. Los padres de Sinwar son desplazados en el 48, llegan a un campo de refugiados en Gaza, con toda la pobreza que esto implica, y el niño Sinwar es al final del día un desplazado que crece con un inmenso odio hacia Israel, y todas sus acciones lo reflejan, pero es el producto del desplazamiento, de la distribución de territorios, de la ceguera de la comunidad internacional.
Y ahora están creándose muchos líderes de esto, porque es un desplazamiento brutal, Randall, brutal. Condiciones de vida extremas. Gente que tiene que ver cómo sobrevive todos los días, escasez de agua, problemas en el manejo de la electricidad, suministro de combustibles, de comida, condiciones hospitalarias paupérrimas. En fin, es el caldo de cultivo para este tipo de movimientos y para la ausencia de negociación. Y del lado de Israel lo mismo, ¿verdad? Al final del día, usted nota cómo la esperanza de un cambio de generación que cambie posición respecto a lo que hemos visto de Netanyahu en los últimos 20 años, se hace también cada vez más difícil. Es decir, la salida, voy a ponerlo en estos términos, si no sabemos cómo se pondrán las cosas cuando termine esta tregua, que va a terminar en 2, tal vez 4 días, tal vez 5 días, depende de cómo lleguen las negociaciones. Si no sabemos cómo va a terminar esta tregua y qué va a pasar después de la tregua, también pensar en un futuro de la solución de 2 estados, que es lo que la comunidad internacional ha sostenido históricamente, ¿verdad? Que la solución para este conflicto son los 2 estados, luce más incierta todavía que la forma o la situación que ocurrirá después de esta tregua. Carlos, son las 2:39. Permíteme ir a la pausa, agradecerle a Sergio Barrantes que nos está haciendo su reporte de sintonía a través de Facebook, a Donald Madrigal, a Pituqui León. Gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con Carlos Cascante, que está analizando la tregua y lo que está pasando con la tregua entre Israel y Hamás en el Medio Oriente. Ya regresamos con Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 44 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo. Estoy justamente en las nuevas salas de podcast del grupo Repretel. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Cascante me acompaña hoy y nos está contando las novedades de la tregua vigente a esta hora entre Israel y Hamás. Carlos, se me ocurrió ahora en la pausa comercial, porque lo habíamos dejado, hemos hablado tanto en el último mes y medio de este tema, que realmente está pendiente. ¿Qué pasó con Hezbollah? Porque Hezbollah es un grupo muy grande, ¿verdad? Uh-huh. que en la narrativa inicial de este enfrentamiento apoyaba abiertamente a Hamás. Abiertamente, no solo de apoyo moral, digamos, apoyo real. Uh-huh. Randall, yo diría apoyo moral. El apoyo real, ha habido algunos lanzamientos de proyectiles, etcétera, pero hay un elemento con Hezbollah que es importante de entender. En primer lugar, el último gran enfrentamiento entre Hezbollah e Israel fue en el 2006 y se saldó muy mal para Hezbollah. Y el líder de Hezbollah, que todo el mundo esperaba sus declaraciones hace unas 3 semanas, que prácticamente lo que dijo es que por este momento no se meterían en serio, sino que estarían vigilantes. Eso fue lo que dijo. Al final de ese conflicto del 2006, dijo que si él hubiera sabido que el asesinato de 2 soldados israelíes iba a costarle tanto en términos de hombres y de posición a Hezbollah, él no se hubiera metido. Yo creo que eso todavía resuena en su liderazgo. Por otra parte, en el sur del Líbano todo se está moviendo. Hezbollah no tiene el control que tenía antes, y un enfrentamiento con el Estado de Israel, con apoyo de los Estados Unidos, podría generar un debilitamiento aún más fuerte en esas posiciones que ellos tienen controlado en el sur del Líbano. Por otra parte, a Irán tampoco le conviene que un actor tan importante para ellos como Hezbollah entre en una guerra directa, porque los metería a ellos en una guerra directa. Y aunque ayer
el ministro de Exteriores de Irán señalaba que están dispuestos a todo. Una cosa es decir eso en público, ¿verdad? Ganar un poquito de popularidad interna por decir ese tipo de cosas, y otra es llevar a cabo ese tipo de amenazas. Lo cierto del caso es que Hezbollah se ha quedado un poco atrás en esto. Lo cual ha sido una tendencia respecto de la causa palestina, y jamás tampoco las relaciones son tan perfectas. Donde se está dando un movimiento interesante, Randall, y que podría generar otro foco de conflicto es en Cisjordania. En Cisjordania ha habido en estos días brotes muy fuertes de violencia que han sido sojuzgados igualmente de forma violenta por Israel. Estos brotes venían desde antes del 7 de octubre, se remontan a toda la política de judeización de zonas que, de acuerdo al derecho internacional, le pertenecerían a un Estado palestino, y podrían generarse levantamientos más fuertes. El extremo sería una tercera intifada, que eso para el Estado de Israel sería muy complejo de manejar. A Israel tampoco le sirve que la situación en Gaza se prolongue mucho tiempo, porque puede ser el caldo de cultivo para que la situación en Cisjordania, que ya es un poco precaria, también se desordene. Claro, pareciera, esto es muy obvio, Carlos, lo que voy a decir, pero pareciera nuevamente que la solución histórica, adecuada y justa son dos estados conviviendo. El tema es que eso parece muy poco viable y cada vez menos viable, digamos, durante los últimos meses. Randall, sobre la solución de dos estados, digamos, es la solución, digamos, mayoritariamente, no es la utópica. Hay soluciones más utópicas, pero digamos que la solución de dos estados es como el gran impulso que han tenido los Estados Unidos y la comunidad internacional respecto del conflicto. Hay igualmente soluciones, digamos, de un Estado que en algunos casos, digamos, en posiciones extremas desde Israel, es, bueno, anexémonos todo esto, tengámosla como un sistema de apartheid en el cual tenemos estas zonas controladas militarmente bajo el poder de un solo Estado. Esa es, digamos, una solución extrema desde algunas líneas extremas en el mundo de la política israelí, que espero que no sean las mayoritarias, pero las hay. Y hay otras soluciones que más bien hablan desde el otro extremo de un Estado pluriétnico, en el cual se tenga una repartición más equitativa del poder entre palestinos e israelíes, que esa es muy utópica y muy improbable, ¿no? Pero la solución de dos estados que sigue teniendo mayoría es, creo yo, en este momento igualmente improbable, Randall. Hay varios elementos que atentan contra ella. ¿Por qué? Porque para que haya solución de dos estados se tienen que negociar tres cosas. En primer lugar, la soberanía del territorio palestino, y eso implica la eliminación de colonias judías, lo cual es muy improbable dentro del sistema político de Israel actualmente. ¿Por qué? Porque hay partidos precisamente que forman gobierno, que tienen un impacto político muy importante, que defienden esas colonias. Número dos, el retorno, la discusión sobre el retorno de personas que han salido a lo largo de estos 75 años de conflicto y que tienen que tener un derecho a regresar en circunstancias de sobrepoblación. Eso es muy complicado de manejar. Y tercero, la situación de Jerusalén, que desde 1980 para Israel es su capital, pero que también para el Estado palestino debería ser su capital histórica. Entonces esos tres elementos son irresolubles en este momento, y yo creo que en el futuro cercano también son irresolubles. Porque a los palestinos se les puede decir, pero ¿por qué no ceden? Y los palestinos van a decir, pero hemos cedido durante 75 años. Y por otra parte,
dígale a usted, a un colono israelí que ha vivido ahí toda su vida, que salga. Igualmente políticamente improbable. Y después la capitalidad de Jerusalén, eso digamos no, en este momento no es negociable dentro de la política israelí. Carlos, son las 2 estados, perdón Randall, disculpa, 2 estados en este momento suena tan improbable como un estado pluriétnico y digamos que esa política de algunos partidos en Israel de anexión, ya ha tenido algunos elementos que la fortalecen. Por ejemplo, la anexión oficial que hizo el Estado de Israel de los Altos del Golán, apoyado en la administración Trump y que rompía con toda la comunidad internacional. Carlos, son las 2:52. Permíteme ir a la última pausa. Venimos a despedir el programa de hoy. Ya volvemos. Dos de la tarde con 56 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Cerrando programa, agradeciéndole a Carlos Granados, a Sergio Barrantes, a Donald Madrigal, a Pitu Quilión, a Esteban Che, a Rafael Torres, a Oscar Isaac Villalobos, a Marco Vargas, que nos hicieron sus comentarios a lo largo del programa. Carlos Cascante fue mi invitado el día de hoy. Y cierro, Carlos, pidiéndote en un minuto que me digas qué podemos esperar, a qué debemos de estar atentos en los próximos días al conflicto. Randall, hay una disputa que a mí me parece fundamental en este momento, que es el siguiente paso de Israel. Se habla de que Israel quiere ampliar la campaña al sur. Hay todo un esfuerzo diplomático de los Estados Unidos porque la intervención en el sur sea quirúrgica, porque una avanzada por tierra, como se vio en el norte, sería humanamente fatal, y la legitimidad, si algo queda en algunas capitales de lo que haga Israel, se podría ir por la borda. Entonces a eso tenemos que estar atentos. Cuando termine la tregua, ¿cómo avanzará? El panorama ideal que pretende la Secretaría de Estado estadounidense es que esto lleve a una tregua permanente, a un alto al fuego, pero eso parece que no está dentro del interés de Israel y que por lo menos alguna avanzada hacia el sur puede darse. Carlos, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Con mucho gusto, Randall, ha sido muy interesante. ¿Con qué canción te gustaría despedir hoy, Carlos? Randall, hay una canción de un grupo noruego que se llama Take On Me. El grupo se llama Ajá. Ajá. Es de los 80. Pues, ajá, lo conozco. Ajá, lo conoces. Pero yo te voy a pedir la versión acústica de la canción. Me va a poner exquisito. Claro, por supuesto, es de ellos mismos, es de Ajá. Sí, es el cantante de Ajá cantándolo solo con guitarra, no con toda, y es mucho más lenta. Claro, Take On Me será la canción que cierra hoy Matices de Ajá, versión acústica. Carlos, muchas gracias. Con gusto, Randall, buena tarde. Gracias. Mañana invitados en Matices, horario habitual. Vamos a bajar del conflicto a un tema, a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con salud, tiene que ver con algo que hacemos todos los días, dormir. La importancia de una postura adecuada al dormir, pero además cómo la tecnología ha ido avanzando. A mí es que me gustan esas loqueras de cómo cosas que nos parecen muy simples han sido atravesadas por la tecnología durante los últimos años. Mañana hablaremos de ese tema en Matices. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego. I'll be coming for your love, okay?